así después empezamos ya con la clase de análisis, diseño, descripción de cargos y evaluación. Después vamos a ver a qué llamamos evaluación de cargos. No evaluaciones, no se asusten. Pecor Antonio, Sálamo, Pedro María Fernanda, Pérez Mereles, Rolón Emilce Soledad, Fortunati Estefanía, Benítez da Silva, López Ángel Eduardo, Duarte Lourdes, Juanco, presente. Machaca, Oscar, Nieva Florencia, Benítez Florencia, Cañas Lucas, Rodríguez Agustina, Canosa, Guevara Karen, Mesa Pardo, Arce Florencia, Carvalleña Florencia, miren, Prieto Santos, Mainar Matías, Giraldo Jiménez Diego, Sansurte Micaela, Sonave Torres, Moya Alfonso. Gracias por el silencio, es un placer tomar ahorita así. Morales Juan Manuel, Ugarte Tomás, Migliardo Agustina, yo no sé si se calor o qué, estamos todos. Suárez Laura, San Pietro Agustín, buenas. San Pietro, hola, ¿puedes? Suxo, Jessica, Galeni, Dulcinea, Caino Rocío, Acosta Luciano, Galván Marcos, Soglia María Celeste, Soglia, David de Rosa, Palacio Rodrigo, Pared Belén, acá. Basualdo Ana María, García Franco Nicolás, Ramos Velázquez, Villalba Rocío, Román Agustín, Castagnone Tobías, Villarreal Celeste, Mendoza Magalí, Sixto Giselle, Coca Gisela, perdón, gracias. Brava Micaela, Martínez Luana, Gómez Sofía, Paya Joaquín, Menéndez Manuel. Buenas, ¿podés? Ahí está. Berneda, perdón, Pedro. Cruz, Yoso María. Paniagua León. Tapia Cubas,
Varano, Pérez Luciano, Carbone Francisco, Campeón Lucas, González Pardo, Perillo María Victoria, Leider, Jerónimo Gastón, Jerónimo no, Loaiza Fernando, Rivero Juliana, Pelicena Juan Cruz, Aguilar, muy bien, García Bautista, Bautista está, García, Gómez Delfina, Abad Milagros, Paricio, Luna, lo repetí 5 veces. Gracias. Ese es Agustina, Villalta, Ledesma, Perejil, Dylan, Zunkel, Bautista, Becasino, Tomás, Pavasa, Agustina, Nortin, Gonzalo, Alchetti, Facundo, más cerquita, Moya, Cintia, Ballero, Guadalupe, Díaz Morena, Sochi Tomás, Biel Temperley, Horta Lucero, Di Pietro Nicolás, Pereira Quesada Tomás, Copelo José, Rubio Facundo, Naxi Federico, George Aldana, Bron María Guadalupe, Brunk Lara, Belio Lourdes, Rosy Valentino, Rosy, Urte María, Santoni Lucas, Mereles Rodríguez, super poco. Peñafiel Gonzalo, Rivera Victoria, Martorelli Donato, Caglini Guadalupe, Minuto Azul, Alonso Juana, Maradei Luna, Bertua, Sánchez, quiero que dije cualquier cosa de la persona, sepan entender. Sánchez también, ¿no? Estaba Candelaria, perfecto. Núñez, Luana, Maceo, Nicolás, te juro, se me empiezan a cruzar las letritas. Botnau, Micaela, Oliva, Octavio,
Márquez Valentina, Saizar Julián, Grabowski Agustina, Tralón Agustina, Novillo Felipe, Acá. Domínguez Presente. Agustín, Vigil Oliveiro, Ya salió. Sabía que la Rosa Carmen Socorro, bien, y Gisbert Sosa. Todavía no hice aparecer en la lista original, ¿no tiene acceso todavía? Bueno, cualquier cosa lo vamos viendo. Después, no, si quieres decirme ahora que estás acá cerca, pero si no, decime por favor la canción. Si no después, ahora porque estás acá adelante, si no después, al final de... Bueno, ahora sí. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta de los PowerPoint que fuimos subiendo? No sé si tuvieron tiempo de mirarlo, los dejaron ahí colgados en el campus. Por ahora es elección personal. ¿Pero nadie tiene ninguna duda, ninguna consulta? ¿No? Bien. El tema que nos toca hoy tiene que ver con, como les decía al inicio de la clase, análisis, diseño, descripción de cargos. Y además de eso, también se suma lo que es la evaluación del cargo, que después lo vamos a ver, ¿sí? Bien, en función a empezar a entender un poco cómo se conforma este proceso, que en realidad es un proceso bastante extenso, pero que después termina siendo ni más ni menos, o sea, no pierde importancia, pero ni más ni menos que un formulario. Y un formulario que nos permite tomar un montón de decisiones que al final de la clase vamos a ir viendo cómo se vincula con muchas de las funciones de la gestión de recursos humanos. Pero en este formulario que se va a ir gestando y que va a partir justamente del análisis, el diseño y empezar a entender un poco cómo están conformados o cómo deberían estar conformados los cargos de mi organización, empezamos a ver necesario que es importante definir este proceso, de cómo se va a hacer, quiénes lo van a llevar a cabo, con qué periodicidad, a través de qué métodos, y vamos a ver un poco el tras bambalinas, en donde recursos humanos, como área en sí misma, en general es el área encargada de encarar todo este proceso, obviamente, como digo siempre, con la aprobación de la gerencia general, y después con la ayuda de quienes, que digo siempre. Cuando hablamos de coadministración, ¿de quiénes hablábamos? ¿Se acuerdan? De los jefes, de los supervisores, de los líderes y de toda persona que tenga gente a su cargo. Entonces, si uno quiere entender de dónde parte este proceso, parte de la aprobación de la gerencia general, lo lleva a cabo y lo empieza a cranear, por así decirlo, recursos humanos, pero se empieza a desarrollar y luego a poner en práctica a través de este proceso de coadministración o hasta el trabajo conjunto con los jefes, los gerentes, los supervisores, quienes de alguna u otra manera también van a formar parte seguramente de los métodos para la recolección y entender cómo están conformados los cargos dentro de mi organización. Ese es el objetivo de esta función de análisis, descripción y evaluación de cargos. Entender cómo están mis puestos, cómo están conformados, ¿no? Primero vamos a ver la descripción, después vamos a ver el análisis. Lo vamos a tratar de manera separada, pero de una manera solamente conceptual. No es que hoy se hace la descripción y 6 meses después se hace el análisis o viceversa. Entonces, hoy vamos a empezar a entender, a desglosar un poco este proceso, pero es un proceso que se da de manera conjunta. Se encara, se describen, se analizan, se describen y se evalúan esos cargos que tengo dentro de mi organización. Ahora, esperen que esto va más lento. El resultado de justamente este proceso de analizar los puestos que tengo dentro de la organización va a dar por resultado todo lo que son las descripciones de los puestos, que después vamos a ver a qué se llama, digamos, una descripción, y la especificación de los requisitos. Es decir, lo hacemos con el fin de entender cómo
¿Qué alcance tienen los puestos a nivel tareas, a nivel procesos, a nivel tiempos? ¿Y qué me estaría faltando? Si yo digo, bueno, lo analizamos en función a eso, uno podría decir esas son las descripciones, ¿sí? Después lo vamos a ver en detalle. Pero cuando dice especificaciones, ¿qué es importante entender del puesto más allá de las tareas, más allá de los tiempos, más allá de las responsabilidades? Bueno, esto lo vamos a ver en las especificaciones, pero la tarea, el lugar, el cómo se lleva a cabo, el qué se realiza. ¿Qué me está faltando? ¿Cómo? ¿Cuánto voy a ganar? Eso va a dar, es muy bien, es muy importante, pero eso va a ser el resultado y a eso lo vamos a llamar evaluación. Pero digo, yo entiendo, describo tareas, describo el qué, cómo, dónde, cuándo, para qué. Después lo vamos a ver. ¿Qué otro 50% me está faltando? ¿Qué necesito entender? El perfil que lo va a hacer. Bien, y cuando hablamos del perfil que lo va a hacer, ahí nos metemos un poco en las especificaciones. Es decir, porque lo que tenemos que entender que para ese puesto, no todo el mundo tal vez va a estar habilitado o habilitada. Pero tenemos que, para hacer ese análisis, tenemos que saber qué especificaciones tiene ese puesto en particular, que lo va a diferenciar de otros puestos, ¿no? Porque, esperen que ahora vuelva a mis megagráficos. Esto que dijimos que era Un organigrama. el organigrama. Podemos decir la foto de la organización, ¿no? Sí. Ahora, cada uno de estos puestos va a tener que, dentro del organigrama, Tareas. sí, pero esas tareas, ¿qué van a implicar? ¿Qué van a denotar? El tipo de tareas que haga, las responsabilidades que tenga, el perfil del ocupante. Jerarquía. Sí, y en esa jerarquía, ¿qué es lo que hago? Capacitación. Empiezo a qué. Imagínense que tengo todos mis puestos desordenados. Si yo los analizo, los describo, ¿qué es lo que me permite empezar a hacer? Imagínense que es como un rompecabezas. Yo tengo todas las piezas por separado. Ahora, cuando empiezo a entender cada una de las piezas, ¿qué es lo que hago? Coordinar. Las voy empezando a ordenar. Y en esto de ordenar, las voy ubicando en el organigrama. ¿Sí? Es decir, no va a ser lo mismo este puesto, que este puesto, que este o que este. Pero no porque muchas veces va a implicar mayor nivel de responsabilidad o importancia. Todos son importantes, pero necesito saber qué conlleva ese puesto y qué características tiene que tener el ocupante de esa posición, o ese puesto, mejor dicho. Porque también vamos a ver que puesto y posición parecen sinónimos, pero hay una sutil diferencia. El puesto es uno, y las posiciones, ¿qué serían? Bien, es decir, yo puedo tener un analista en recursos humanos, ese es el puesto, pero digo, tengo 20 posiciones dentro de ese puesto. ¿Se entiende? Me está mirando si no entendí. Vuelvo de vuelta. El puesto es uno, analista en recursos humanos, pero para ese puesto necesito 20 posiciones. Las posiciones serían los ocupantes de ese puesto. No es que yo tengo 20 puestos, tengo 20 posiciones. El puesto es uno y voy definiendo para cada puesto qué cantidad de posiciones. Sí. O sea, son las personas que dependen de ese puesto. Sí, son las personas más que, o sea, yo no llamaría que dependen, que ocupan ese puesto. ¿Sí? Yo digo, un analista contable. Bueno, la palabra, la posición es analista contable. Ahora digo, en el área de análisis contable hay 30 personas. Entonces, el área de análisis contable tiene, ¿cuánto? 30 posiciones. ¿Sí? Entonces, la posición es la cantidad de personas que ocupan ese puesto. Yo puedo decir, voy a definir qué cantidad de puestos necesito para armar mi organigrama, pero también empezar a cranear qué cantidad de posiciones son necesarias para ocupar en cada uno de estos puestos. Entonces, el puesto vamos a ver que va a tener un nombre, va a tener una determinada estructura. Y ahora, las personas que ocupan ese puesto son las posiciones que se requieren. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia entre puesto y posición? A ver, a veces en el discurso parecen sinónimos, y uno los puede tratar como sinónimos, pero para que entiendan esta sutil diferencia, porque tal vez
cuando no sea recursos humanos, después lo van a ver con Eugenia el lunes, todo lo que es el proceso de reclutamiento y selección. Pero tal vez a recursos humanos llega un requerimiento y nos dicen, bueno, necesito para el área contable cubrir 20 posiciones. Entonces, el puesto es el área contable. ¿Qué es lo que nos indica esto? Que las 20 posiciones van a estar ocupadas por 20 personas. Entonces, el reclutamiento y la selección va a tener que ser encarado para que se cubran 20 posiciones. Y entonces a veces no te dicen 30 personas, te dicen posiciones. Para este puesto necesito 15 posiciones, 10 posiciones, 5 posiciones. O, por el contrario, cuando hablamos de reducción de personal, tal vez la línea baja y dice, bueno, de tal área o de tal puesto necesito una reducción del 50% de las posiciones. Y ahí lo que está diciendo crudamente, lamentablemente, es reducción del 50% de la gente que ocupe ese puesto. ¿Sí? Entonces, es como para empezar a entender un poco la jerga. A ver, esto puede cambiar y las empresas también. Y muchas empresas, en vez de hablar en castellano, hablan spanglish y así se va modificando un poco la terminología. A veces cuando uno está inmerso en esa cultura, entiende a qué llamamos una cosa u otra. Pero desde la teoría de la gestión de los recursos humanos, puesto es una cosa, posición es otra. ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Nada? Ahora, también es importante entender, ¿se acuerdan o escucharon hablar, no se van a acordar, pero ¿se escucharon hablar de la época de Taylor o de Fayol en alguna otra materia tal vez? ¿Y qué se pensaba en esa época? ¿Se acuerdan? Muchos dijeron sí seguro, pero no finjan demencia, no importa que se equivoquen. El concepto general. Taylor es la máquina de... Claro, ¿y qué concepción se tenía de los colaboradores en esa época? Como máquinas. ¿Cómo es económico? Algo así. No importa el término, pero ¿cuál era el concepto en sí? A ver, empezaron a hablar, bueno, era el tema de las personas tenían esa connotación de que fuesen como piezas de una parte más de las máquinas que se llevaban dentro de lo que sería la línea de montaje, ¿no? Trabajaban por el dinero nada más. O sea, tenían que hacer la tarea más simple y repetitiva posible. Bien, entonces podemos decir, a ver, no sé si hoy también muchas personas trabajan por el dinero solamente, es válido también, pero la diferencia es que la visión del empleador era que las personas tenían que tener una estandarización al extremo. Entonces no había variedad de tareas. La persona, no sé, imagínense una línea de montaje. A ver, en muchas fábricas hoy sigue siendo así, obviamente hay muchas que gracias a la inteligencia artificial hay muchas cosas automáticas que de alguna u otra manera la persona controla pero no las tiene que hacer, tiene su pro y tiene su contra, todo el proceso de la IA, pero más allá de eso empezamos a ver que la visión que se tenía en esa época era que la persona tenía que hacer algo muy puntual, específico, rutinario. A ver, si lo pensamos en esta época, si ustedes les ofreciesen un trabajo que tienen que hacer exactamente lo mismo 8 horas al día, ¿cómo lo ven? Alguna me puede decir, si me pagan una fortuna, no me importa nada, pongo la tapita todo el día en la botella, también es válido. Pero ¿cómo lo ven desde la motivación? ¿Es viable? Es complicado. A ver, si necesitamos la plata, no importa, ponemos la tapita todo el día y si me pagan bien, mejor y está buenísimo. Pero, ¿qué va a pasar con el tiempo? Vamos a decir, tengo la camiseta puesta, tengo el mejor trabajo del mundo. No. Sí, difícil. No. ¿Por qué? En esa época, todo esto, digamos, de alguna u otra manera no se cuestionaba, porque todos los empleos eran de esta manera, ¿no? Entonces, es como que la gente, de alguna u otra manera, naturalizaba que sus jornadas de trabajo tenían que ser así extensas, tenían que ser rutinarias, estandarizadas, en donde tal vez no existía la posibilidad de aplicar el criterio propio, un montón de cosas que gracias a Dios se fueron, gracias a los cambios laborales, se fueron modificando y hoy se empieza a entender que la persona tiene otra visión y que la persona genera realmente un valor agregado y por eso estamos hablando hoy de gestión del talento. Cómo gestionamos el talento que tenemos dentro de la organización. Pero cuando nosotros hacemos este proceso de análisis, descripción y evaluación de los cargos,
o los puestos, tenemos que empezar a hablar o tenemos que tener en cuenta esto de qué características deberían tener para lograr mayor motivación en el trabajo, ¿sí? Y cuando hablamos de esto no lo van a encontrar en el libro, pero me gustó vincularlo con la clase porque me parece interesante, porque habla de dimensiones y dentro de las dimensiones tenemos el primer punto que vendría a ser la variedad, ¿sí? Esto de evitar que sea todo rutinario, monótono, la monotonía, ¿sí? La estandarización al extremo, tratar de alguna u otra manera cambiar el modelo de pensamiento, empezar a decir, bueno, que las tareas sean variadas. Ahora, ¿qué es importante más allá de entender que las tareas sean variadas? ¿Encontrarle qué a la tarea? Un sentido. Bien, encontrar el sentido, porque si no encontramos el sentido, ¿qué es lo que pasa? Sentís que no sirve o tal vez lo haces de manera automática y no entendés el impacto que tiene tu trabajo o la importancia del impacto que tiene el trabajo. Porque, a ver, puede ser una posición súper operativa, muy junior, pero que tenga un impacto y que genere, digamos, si no se lleva a cabo adecuadamente, genere un descontrol a nivel organizacional. Bueno, ahora poner todo digital, ¿no? Pero supónganse que la persona que está en el área de caretería, en vez de que vaya a entregar las facturas, se tiene que sentar en la computadora y empezar a enviar los mails con las facturas a los clientes. Y bueno, y un día no lo hizo porque se quedó tomando mate en la cocina, y el otro día no lo hizo porque le surgió otra cosa, y el otro día le dolió el pie, entonces no vino, no hay otra persona que lo haga. Imagínense una pyme. ¿Qué es lo que pasa con esa tarea? ¿Es menor? No. Porque si al cliente no le llega la factura, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser un reclamo seguramente. Va a ser un reclamo, pero para la empresa, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que me va a faltar? Me va a faltar liquidez. Ayúdenme los contadores o contadoras también. Me va a faltar la liquidez que necesito para cubrir ¿qué? Los costos fijos. Entonces, si yo cuento con una determinada, supónganse que estamos hablando de una pyme, ¿no? A una multi muchas veces no le mueve la vara, pero una pyme, hoy ni hablar de un emprendimiento, esto tiene un impacto grande. Es decir, bueno, ay no, me olvidé, no envié las cosas. No, al final los clientes no pagaron porque no enviamos las facturas. Error garrafal. ¿Y lo hizo el gerente? No, lo hizo tal vez la persona que lleva la tarea más operativa que hay dentro de la oficina, pero que tiene una importancia y tiene un significado. Porque si no impacta en el resto de las gestiones, la gestión administrativa y demás, o tal vez se activa, supónganse que no es una pyme, pero es una mediana y tiene área de cobranzas, se activa cobranzas en reclamar a los clientes y cuando empieza a llamar dice, no, sí, pero ¿qué me estás reclamando si no sé lo que te tengo que pagar? La factura no me llegó. ¿Sí? Entonces, empezar a encontrarle un significado. Dentro de las dimensiones está que las tareas tengan variedad, que tengan un significado y que la gente conozca ese significado. ¿Sí? Y después, también la tendencia actual, esto de que las tareas sean dinámicas y demás, tener también la autonomía, determinados grados de autonomía. ¿Qué me permite la autonomía? Poder decidir. Bien, poder decidir. Sí, por eso. ¿Y poder decidir en qué? Bien, empezar a aplicar el qué para decir, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Qué aplico para esto? Razonamiento, criterio. Bien, el criterio, por acá también dijeron criterio, empieza a usar el criterio personal, a veces la lógica, el criterio, el sentido común. ¿Sí? Bueno, ok, hago esto de esta manera porque me parece mejor. No sé, si estamos en una organización donde es muy burocrática, es importante que entendamos cómo son los procesos y que se respeten. Y bueno, no lo hice en función a tal procedimiento, entonces tenemos un dato objetivo para decir, bueno, me manejé de esta manera porque, no sé, según tal procedimiento, o en general siempre respondemos de esta manera, o me parece mejor que hagamos, poder utilizar el criterio y también este nivel de autonomía de poder decidir en el momento sin tener que decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Pero después de esto, ¿y qué puedo hacer? Y entonces, que las tareas tengan variedad, que entendamos el significado, que tengamos la posibilidad de tener autonomía, son dimensiones muy importantes
cuando definimos el alcance de cada tarea. Ahora, ¿qué me está faltando? Y sobre todo en una época en donde la comunicación es fundamental. Yo hago la tarea, ¿sí? Utilizo mi criterio, pero de vez en cuando, a veces después lo vamos a ver en una clase puntual, pero en general cada 6 meses, cada año o de manera más informal, ¿qué es lo que está bueno recibir? Bien, esta retroalimentación para entender, a ver, hay procesos formales como la evaluación de desempeño, que después lo vamos a ver, pero también no tengo que esperar a la instancia de 6 meses o un año. Está bueno tener un ida y vuelta para ver si lo que estoy haciendo en líneas generales está bien, porque ¿qué puede pasar? Que uno tenga una propia visión de su trabajo y después venga otra persona y te diga, mira, y en esto está muy bueno lo que estás haciendo, pero en esto no está tan bueno. Tendrías que mejorar tal o cual cosa. Entonces, esa posibilidad de retorno está buena para que la tarea también resulte más motivante, porque si sé que estoy haciendo bien las cosas, voy a seguir por ese camino y esforzándome por ese camino. Ahora, si tengo el retorno de que las cosas no las estoy haciendo tan bien como pienso tal vez que las estoy haciendo, ¿qué me da? La posibilidad de qué? De mejorarlo. Entonces, bueno, si tengo esa información, lo mejor. Es como decir, bueno, tengo otras visiones y veo, ¿no? Entonces, hay empresas en donde el nivel de retorno muchas veces es inmediato. Imagínense una empresa que estoy atendiendo a los clientes y que después tengo posibilidad de ver el resultado. Vieron que muchas veces en las pero en las encuestas, en los contactos telefónicos que se hacen completar una encuesta, sí. Bueno, que esas encuestas son anónimas de yo, bueno, pero marcan tendencias por parte del cliente. ¿Qué es lo que el cliente valora? ¿Qué es lo que el cliente modifica? Eso es toda información de retorno para el área de atención al cliente. Entonces, en este tipo de trabajos, el retorno muchas veces es como inmediato. En otros tal vez no, pero debería. Debería haber siempre esta retroalimentación. Ahora, si estas dimensiones se cumplen adecuadamente, genera estados psicológicos críticos. Y un estado psicológico crítico tiene que ver con que disminuye, ¿sí? La gente se siente de alguna u otra manera identificada, entonces el resultado, ¿qué es lo que genera? ¿Disminuye qué? En el estado psicológico crítico me siento identificado con la empresa, estoy motivado. ¿Cuál es el resultado? Positivo. Sí, positivo, pero ¿en dónde se ve? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo puntual. Si yo veo que una empresa tiene un nivel de rotación constante, la gente se va, y es una empresa que tengo posibilidad de crecimiento, ¿no? ¿Qué decir? No, somos los mejores, gestionamos, pero... ¿Puedo decirlo? No, hay una alerta. Algo me está diciendo que no estoy haciendo las cosas tan bien como debería. Entonces, si las dimensiones se cumplen, los estados psicológicos críticos también, el resultado debería ser, por ejemplo, menos rotación. Si la gente entiende el significado de la tarea y está comprometida, que es un resultado psicológico, si estoy comprometida y entiendo el impacto que tiene mi resultado, por ende tampoco voy a faltar por todo. Baja el nivel de ausentismo. ¿Sí? Y esto que son, digamos, cuestiones totalmente imperceptibles que uno las empieza a detectar tal vez en la cultura o en el comportamiento general. Y por eso es lo complejo, porque si trabajamos con la gente, entonces este nivel de gestión es tan complejo que fíjense que si yo las dimensiones si yo la descripción o el análisis de puestos hago puestos muy chatos, que no tengo ni variedad, ni autonomía, ni retroalimentación, ¿qué es lo que va a pasar con los estados psicológicos y con los resultados? ¿Van a ser óptimos? No, todo lo contrario. Entonces, fíjense que tiene que ver con esto, con que la línea es tan delgada que si yo no gestiono adecuadamente, estamos hablando del mismo proceso, pero de los resultados contrarios. Entonces, eso es lo difícil. Y por eso, cuando veamos cultura y cambio cultural, tenemos que empezar, el otro día vimos estrategia, no es que una cosa es separada o aislada de la otra. En esa visión sistémica, todo tiene un impacto con todo. Si yo hago puestos chatos, no puedo pretender tener crack adentro de la compañía o tener gente que sea innovadora y criteriosa. ¿Por qué? Porque no doy la posibilidad de. ¿Por qué? Porque el puesto es chato.
porque no, porque soy una línea de montaje y a mí me sirve que pongan la lapicera a la derecha y que cada lapicera que llega se ponga a la derecha. Y me decís, no, pero la lapicera así no me gusta, la quiero poner horizontal, no vertical. Y no, acá no. Miles de veces en empresas familiares, que gracias a Dios es una frase que se está dejando bastante en desuso hace mucho tiempo, es, no, pero acá no te pagan para pensar. Frase más desmotivadora no hay. ¿Sí? O sea, imagínense una frase así. Inviable. A ver, hay algún que otra empresa media arcaica que uno tiene que andar remando la cultura porque tenemos gerentes un poco arcaicos, pero en líneas generales eso ya no se usa o no se debería ni siquiera implementar en el discurso. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que como estrategia de negocio quiero hacer que mis puestos sean chatos, no puedo salir a buscar al mercado gente creativa, porque no le va a interesar mi empresa. Y muchas veces, y seguramente, mi empresa no va a sobrevivir, porque me va a comer la competencia. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Ahora, como todo, los puestos no son estáticos. Voy a tomar agua a ver si calor. Los puestos no son estáticos, no es que digo, bueno, los describo y los analizo hoy y en 15 años vi qué pasó. Inviable. ¿Sí? Ahora, es un proceso que es complejo, entonces tampoco puedo decir, después me levanté con ganas de analizar, de escribir y evaluar mis puestos. No. O sea, no se puede hacer un día para el otro, tampoco lo puedo hacer cada 7 años, cada 10 o 15 años porque es obsoleto, quedó obsoleto, pero en un tiempo prudencial, a 1 año, 6 meses es poco, se puede empezar a gestar, pero por ejemplo 1 año, cada 2 años, ir chequeando, o a veces podemos hacer pequeñas modificaciones y acá es donde nos encontramos con la dinámica del puesto. Ese puesto puntual o ese cargo puede llegar a tener, no lo modificamos de cero, pero puede llegar a tener alguna que otra modificación. Y ahí empezamos a hablar primero de la ampliación. Por un lado horizontal y por el otro lado vertical. La ampliación consiste en ir aumentando, escuchen la palabra que es muy importante, paulatinamente. ¿Sí? No es que un día vengo y te doy 25 millones de tareas más. Aumentando paulatinamente las tareas que tiene esa posición. ¿Sí? Gradualmente también. Sí, gradualmente. Paulatinamente, gradualmente, sinónimos, gracias, para que no me encuentre de un día para el otro con que hacía una tarea y me encuentro que tengo 50 tareas más. ¿Sí? Claro. Que a veces esto, cuando la empresa tiene reducción, nos encontramos con esta situación porque despidieron a, no sé, 5 personas, el trabajo de 5 termina siendo bueno y esto es contraproducente. No estamos hablando ahí de una ampliación. La ampliación es algo premeditado, es decir, bueno, a ver, ¿cómo voy a dar mayor motivación? Voy aumentando las tareas gradualmente, paulatinamente, para que la persona no sienta que se estanca. Entonces, tenemos ampliación horizontal, que yo voy adicionando tareas como del mismo nivel. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo concreto. Si yo, por ejemplo, estoy en reclutamiento y selección, recién empiezo, soy junior. Entonces, la primera tarea que tengo es, por ejemplo, publicar las búsquedas. Hay determinados requerimientos, entonces voy a, no sé, a Boomerang, a Zona Jobs, a LinkedIn, las publico. Esa va a ser como una de mis tareas principales, la publicación de búsquedas. Ahora, si yo quiero ampliar un poquito esa tarea y ampliar la motivación de la persona o del ocupante de ese puesto, ¿qué es lo que debería permitir? Esperen, denme un segundo. ¿Cómo? La posibilidad de implementación de... Bien, de otra fuente de reclutamiento. Es decir, bueno, ok, empiezo también a buscar internamente. Si hago postulaciones internas. Seleccionar los perfiles que se postularon. Bien, a ver, puedo decir, utilizo el criterio personal, a ver, para esta posición, ¿qué otra fuente de reclutamiento tengo? Entonces las publico en tal otra fuente, pero no deja de ser
la función de publicación. Ahora, si queremos subir un escaloncito más, seguramente vamos por ese lado. Es decir, bueno, llegan los currículums y puedo empezar a discriminar. Bueno, esta persona, en el buen sentido, ¿no? Esta persona aplicaría para la posición y esta no. Y yo en el buen sentido porque pasa. Uno publica, no sé, una búsqueda de programador y llega de todo, cocinero, recepcionista, cuasi modelo, de todo, de todo. Entonces te encontrás con una situación rara. Y decís, bueno, ok, abrís la búsqueda, te emocionás y decís 200 currículos. Bueno, genial, bueno, esos 200 capaz que empezás a mirar. Consulta, profe, pero Sí. esta ampliación de tareas Sí. aplica en un principio, cuando la persona entra y está empezando, ¿o no? No, en realidad, cuando la ampliación de tareas se va dando paulatinamente, pero vos las tenés que tener descritas en tu descripción de puesto. ¿Sí? O sea, como que las descripciones de puesto tienen que tener una secuencia lógica y tareas que estén relacionadas. Y vos después se las vas a ir adicionando o ampliando horizontal o verticalmente. Pero tienen que estar descritas, ¿sí? O sea, en el formulario que vos tengas que terminar de detallar, las tenés que tener. Y vos vas dando paulatinamente, en función al nivel de experiencia, si es junior, semi-senior o senior, el alcance total o parcial de esa posición. ¿Se entiende? Sí, o sea, yo lo digo más porque el tiempo es un tiempo determinado. Sí, Pero lo que pasa siguen es- agregando tareas y tareas y tareas. Bien, pero ¿qué pasa? Remontémonos capaz a un trabajo que hayan hecho en el inicio, ¿sí? Alguna tarea que hayan hecho cuando apenas empezaron a trabajar y si no empezaron a trabajar cuando apenas empezaron a estudiar. ¿Qué les pasaba? ¿Lo resolvían con el mismo tiempo que tal vez después de 6 meses, 1 año, 2 años lo resuelven? No, se tardaba más tiempo. ¿Por qué? Porque al principio, cuando vos tomás una tarea en general, como no estás canchero o canchera, tardás. Ahora, una vez que aceptás eso que tenés que hacer, no les está pasado de decir, tengo tiempo ocioso. Ahora, a todos nos ha pasado. Que a veces está buenísimo hacer la plancha, pero otras veces hay que activar. Entonces, en esto de activemos y vemos, y además, a ver, hay gente que se siente muy conforme con tareas que las puede terminar, cumplir por objetivos y ya está, y hay otra gente que se desmotiva. Y decís, en realidad, no pasa por decir quiero tener tiempo de eso, tal vez es, me están atacando en tareas que me resultan aburridas. Ya está, lo hice, lo saqué como quien diría, lo saqué taquito, no sé si ya se sigue diciendo así, pero no importa, lo saqué rápido, y ahora, si hacemos home, y bueno, seguramente Netflix es genial, pero si estamos en la oficina mirando el techo, nos mole. O no, va para la mayoría, por lo menos a mí me aburriría. Depende también cada uno. Hay otros que lo pueden disfrutar y decir, bueno, hago lobby en la oficina, pero si muchos te ven haciendo lobby, tu jefe te ve o tu jefa te ve haciendo lobby, ¿qué es lo que pasa? Se cae de maduro que tenés mucho tiempo ocioso. Entonces ahí es donde empiezan a decir, a ver, fulanito de tal, ¿qué tarea le podemos dar? Bueno, a ver, trabajo colaborativo con... ¿Por qué? Porque las empresas en general no son ONG. O sea, todos nosotros, las empresas tratan de que cada uno de nosotros aporte el máximo valor agregado. Pero, ojo con este concepto también, a veces las empresas se abusan con este discurso de la ampliación horizontal y vertical, te dan 80 millones de tareas y el sueldo te lo congela. Grave error. Porque, a ver, la ampliación horizontal voy agregando tareas del mismo nivel. La ampliación vertical agrego tareas de nivel superior, como mayor nivel de responsabilidad. Pero si esto lo sostengo en el tiempo y gano lo mismo, a veces con el speech de, bueno, para que la gente no se desmotive. Pero si me dan 80 millones de cosas y me siguen pagando lo mismo, ¿qué es lo que va a pasar en el corto plazo? Me voy a desmotivar igual. Entonces, ahí está también la complejidad y el hecho de poder ir combinando todo. Lo económico no queda al margen de esta situación. Lo que pasa es que cuando hay ampliación horizontal o vertical, lo económico no es lo primero que impacta. Muchas veces las empresas dicen, bueno, mira, voy a empezar a foguear a esta persona, por ejemplo, le voy a dar ampliación vertical. Entonces, le doy tareas de mayor responsabilidad. Entonces, supónganse que cuando el líder o la líder se va de vacaciones, esa persona que es referente de grupo se queda a cargo. ¿Sí? Ah, pero es por tiempo temporal. Depende. No es tipo subir de puesto y ya te quedas. No, es que en realidad en la ampliación horizontal o vertical tu puesto es el mismo. Lo que se te van adicionando son tareas.
¿sí? Que pueden ser tareas ocasionales o tareas permanentes, que ya te quedan dentro del... O sea, el puesto lo tiene descrito, pero digo, a vos te pueden ir adicionando o ampliando horizontal o verticalmente, de manera permanente o de manera transitoria. Ahora, en la ampliación vertical, cuando te lo amplían de manera transitoria, seguramente es para hacer un trampolín A. ¿Sí? No sé, vos tenés una posición senior, tenés mucha experiencia en ese área, pero no tenés gente a cargo. Entonces, te amplían la tarea verticalmente, dándote posibilidades de que tomes decisiones o con mayor criterio para probar a ver si serías un buen líder o una buena líder. Y si va bien y se da la posición, te ascienden. Y ahí viene la recompensa económica. ¿Sí? A ver, iniciamos con la ampliación paulatina de las tareas, pero la idea es que después se vaya modificando la remuneración o la posibilidad de ir cambiando de posiciones para ir ascendiendo. ¿Se entiende la diferencia? Pasa que también hay una... ¿Cuánto es el plazo de prueba? No, y a ver, eso depende mucho de las organizaciones. Porque a veces el plazo de prueba es decir, bueno, dale, me están estafando, el plazo de prueba es eterno, pero también está en uno esto de que yo les decía, ¿cómo gestionamos y qué decisiones tomamos? Porque, por ejemplo, si vos tenés un pasante que te das cuenta que tiene potencial, una persona que es semi-senior y te das cuenta que tiene potencial y no la querés perder, no le vas a decir, ¿sabes qué? Ah, no, tu periodo de prueba dura 5 años. 5 años estoy buscando otra cosa. Y más como, o sea, hoy trabajamos con distintos rangos etarios. Tal vez gente más grande, uno decía, hoy mucho más grande que yo, decía, bueno, no, entré en esta empresa, me quedo hasta que me jubile. Hoy es impensado. Totalmente impensado, no. Buscamos como el cambio. A ver, no recomiendo el salto cada 6 meses, cada 3, no lo recomiendo, está en cada uno, pero digo, la cultura cambió. Antes que una persona tuviese 40, 50 años de compañía era totalmente normal. Y hoy tal vez no sucede eso. ¿Sí? Tampoco es descabellado. Pero eso tiene que ver con las decisiones de gestión. Si tu jefe o tu jefa lidera como corresponde, no te va a decir, mira, este es un plazo de prueba y te va a dejar así 5 años. Porque sabe que te vas a cansar. Entonces, no es que hay un plazo definido. En muchas oportunidades, esto que les decía, la ampliación horizontal, que es en el mismo nivel, empezaste publicando, empezaste a filtrar los currículums que llegaron, ¿cuál sería otra ampliación para hacer un poco más motivante la tarea? Primero el relevamiento telefónico, otro pasito más. Y una vez que estoy canchera con el relevamiento telefónico, hacer las entrevistas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, fíjense, el puesto no cambió, es analista en recursos humanos. Lo que cambió es la dinámica que tiene ese puesto. Antes era recontra aburrido, en donde te sentabas en la computadora y publicabas búsquedas en un portal, no hacía nada más que eso. Después, bueno, a ver, me cansé de mirar 400 currículums y filtrar solamente. Bueno, a ver, este currículum no está bueno y guardarlo en carpetitas. No, por lo menos puedo levantar el teléfono o mandar un mail y entender si hay una respuesta o no. Y ahí empiezo con ese proceso de negociación. Bueno, a ver, ¿qué remuneración pretendés? ¿No? Es un primer paso, empiezo a negociar y después tengo la posibilidad de entrevistar personalmente y también tiene otro dinamismo. Y las primeras entrevistas seguramente no van a ser con la fluidez que yo quiera. Va a costar y después las otras van a ser diferentes. Ahora, te cambian de perfil y volvés medio a foja cero, pero empezás con el ritmo de vuelta. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, eso tiene que ver con que el puesto no sea estático, que tenga como esa dinámica. Y si vos tenés potencial de crecimiento, pero nunca te lo ampliaron verticalmente, o no te dan posibilidades de crecer, lo más probable es que te vayas. No vas a renunciar de un día, o no recomiendo renunciar de un día para el otro, pero sí vas buscando qué oportunidades hay en el mercado. Y un día decís, ¿sabés qué? La competencia me ofreció una posición, o busqué una posición en la competencia que me gustó. Y también es válido. ¿Sí? ¿Dudas? No sé si quedó. Sí. Pero, o sea, ¿esto lo tenés que aclararlo en el detalle del puesto? A ver, cuando vos describís el formulario, vos vas a especificar las funciones, las tareas, los tiempos, todo eso tiene que estar detallado. En el capítulo del... ¿Tenés que decir siempre de más? Sí, tal cual. A ver, en realidad no significa que todos los ocupantes vayan a aplicar la totalidad de la tarea,
pero sí digamos, lo que se tiende es que en el corto plazo todo el mundo esté en esa posición desarrollando el máximo de las tareas que se le piden. Depende de tu nivel de experiencia, ¿sí? Por ejemplo, no vas a pretender que una persona que no tiene experiencia, que es junior, realice el mismo nivel y el desafío de tareas que una persona senior. Y el puesto es el mismo. Lo que cambia es la cantidad de experiencia. Entonces, los líderes, en función de este formulario, lo tienen que ir adaptando. Una persona junior, una persona semi-senior y una persona senior. Una persona con un nivel de experiencia senior de 5 o más años y va a tener que desarrollar todas las tareas que se hablan del puesto. ¿Sí? Por eso, y también, después lo vamos a ver, pero se lo voy adelantando, esto sirve para el reclutamiento y la selección. Cuando vos vas a buscar una persona, vos tenés la descripción del puesto. Y ahí muchas veces, a mí me pasa en la consultora, cuando trabajo en la consultora, solo de manera freelance, pero de negociar. Es decir, bueno, ok, vos querés de esta persona con estos requisitos, pero querés pagar esto. Esto, dos cosas juntas, no existe. O sí existe, pero pagando esto. ¿Qué hacemos? Empezás a negociar. A veces, por ejemplo, un perfil del puesto es recontra completo, pero te das cuenta que te están pidiendo un extraterrestre. ¿Sí? Porque, o sea, no hay persona que pueda llevar a cabo todo lo que dice esa descripción. Entonces, después empezás a ponderar qué es lo más importante y qué hace la esencia del puesto. Pero van a ver que en el capítulo del libro también les dice como lo ideal, no sé, redactar 15 funciones en infinitivo, cómo hacerlo. Esto puede ser como un parámetro, pero no significa que todas las redacciones de las posiciones o las descripciones de puestos sean así. Lo que sí es importante es que la descripción del puesto tiene que ser lo suficientemente detallada con los aspectos que después vamos a ver. O sea, en una descripción del puesto no puede faltar, por ejemplo, el día y el horario que lo lleva a cabo, o sobre qué condiciones se lleva a cabo, no debería faltar, o qué requisitos tiene que tener el ocupante. No puedo decir, eso me lo olvidé, esto no lo describí, esto no lo... ¿Entiende? Entonces queda detallado y en función a eso después la realidad es como un ideal y después hay una brecha, pero siempre sobre la base. Si vos tenés una descripción de un analista en recursos humanos, esa descripción va a ser totalmente diferente a un analista comercial. Y bueno, pues es más o menos lo mismo. No, porque el analista de recursos humanos es una cosa y el analista comercial puede hacer alguna que otra cosa, pero en realidad va a hacer otra tarea totalmente diferente. Te sirve como esto que decía antes, como para decir, bueno, tengo varias piezas de rompecabezas, ¿cómo lo arme para que el rompecabezas, la imagen me quede impoluta? Acá pasa lo mismo. Quiero formar una buena organización, bueno, tengo todas estas piezas aisladas, todos estos puestos aislados. ¿Cómo los armo? ¿Cómo los vinculo? ¿Qué canales de comunicación ascendentes, descendentes van a tener? ¿Cómo los estructuro con un criterio que los ocupantes tengan para desarrollar sus tareas? Porque, ¿qué pasa? Si uno dice, bueno, ¿es algo re burocrático? Sí, pero si yo no lo tengo descrito, muchas veces pasa, como sucede en muchas pymes, en donde no, pero esto no me tocaba, no me correspondía a mí. No, pero esto, ¿nunca les ha pasado? ¿Alguien trabajó para una empresa muy chiquitita o trabaja para una empresa chiquita? Pasa. Es decir, no, pero esto acá, y yo no tengo nada que ver, no, y esto que se encarga de comercial, no, esto que se encarga de recursos humanos, no, nosotros tenemos, empiezan con Poncio Pilatos a lavarse las manos y ahí empiezan los conflictos entre las áreas, y ahí empiezan los conflictos entre los jefes. No, porque fulanito, en cambio si vos tenés una descripción del puesto, si todo el mundo la conoce, dato objetivo, minimizás conflictos, ¿sí? No sé, la cobranza desde administración, no desde el área comercial. No, pero los comerciales ya que van a ver al cliente, que también... No corresponde. A ver, lo podemos hacer como trabajo colaborativo de onda, pero así decirlo podríamos, tendríamos fórmula, pero tiene que estar acordado. Ahora, donde hay un inconveniente, cada área tiene que saber qué alcance tiene su puesto, ¿sí? Porque necesito saber. Lo dejamos especificado, tal vez hay esta brecha en la práctica, ¿sí? No sé si respondí mi pregunta. Sí, pero si a vos tenés entonces que armar toda la responsabilidad del puesto y un par de pasitos más por si la persona empieza a demostrar que le podés ampliar horizontalmente o verticalmente las funciones. No, vos lo describís todo y después en función de esa descripción vas viendo a cada perfil qué pasito le das de esa descripción de puesto. ¿Se entiende? O sea, cosas que no ya están afuera del puesto.
No, cosas que están adentro del puesto. Suponete, este es mi formulario. Yo escribí todo este formulario. ¿Sí? Lo tenés escrito, analista contable. Ahora, de todas estas tareas, vos como suponete que vos sos mi jefe. ¿Sí? Entonces, viene alguien de recursos humanos y te dice, bueno, acá tenés la descripción del puesto. Vos empezás a ver que para las personas junior hay determinadas tareas, para las posiciones, para las personas que tengan un poco más de experiencia semi-senior tenés estas tareas y para las personas senior tenés toda la lista de tareas. Entonces, bueno, las 10 primeras tareas son para las personas que tienen poca experiencia. Una vez que pasan ese proceso de poca experiencia, porque no lo vas a tener 2 años en esa escala de poca experiencia, vas ampliándole horizontalmente. En la medida que va tomando mayores responsabilidades o mayor criterio, vas ampliándole tal vez verticalmente y no a todo el mundo. Entonces, vos como líder vas decidiendo de esa descripción que ya está establecida, cómo vas asignando a cada uno de los integrantes de tu equipo. Entonces, y ahí está lo complejo, porque es algo general, estandarizado, pero que también es necesario customizarlo, porque hablamos de personas. Entonces no le vas a poder dar la misma exigencia a una persona junior que a una persona senior. Y si a la persona que tiene mucha experiencia, a la persona senior, le haces hacer las 10 primeras tareas, ¿qué va a pasar en el corto plazo? Y la tenés así por 2 meses. ¿Qué es lo que va a pasar? Se aburre. ¿Qué va a pasar? Si es buen perfil, se va. Entonces, la descripción tiene que estar completa. Ahora, después vos hacés las discreciones. Y cuando vos salís a buscar, no sé, supónganse que la descripción está hecha, vos sos mi jefe, venís y me decís, mira, Vaina, vos que trabajás en recursos humanos, necesito ocupar, no sé, tengo una persona que se amplió las tareas, necesito una persona más dentro de mi equipo. Bueno, me das la descripción del puesto y ahí vamos viendo qué es lo que querés de la persona, porque además no solamente vamos a ver que es importante mencionar tareas, sino también competencias. Entonces, bueno, mira, a mí no me interesa tal vez que tenga tanta experiencia en esto, pero sí me interesa que tenga mucha actitud para aprender cosas nuevas o que tenga mucha actitud para trabajar en equipo. Y en las entrevistas, más allá de lo técnico, se analiza eso también. Y cuando yo desde Recursos Humanos te derive a alguien que vos vas a terminar decidiendo, decir, y te mande alguien súper técnica, no, bueno, a mí me gusta trabajar solo o sola, me gusta hacer mi tarea, soy muy responsable, pero no me gusta trabajar con a veces se cometen sincericidios en las entrevistas. Uno escucha de todo, ¿no? Entonces ahí va a decir, pero María, vos me estás cargando. No me importa que sepa el detalle, la tabla dinámica del Excel, se le enseño. Pero necesita que tenga la actitud y las ganas de. ¿Sí? Entonces, hoy, más allá de un papel, también, y por eso en la descripción de los puestos, también hablamos de competencias. Porque no es solo lo técnico, es los requisitos que la persona tiene que tener, y dentro de los requisitos están las competencias. Y les puedo garantizar que en el día a día muchas veces tienen un impacto más fuerte las competencias que lo técnico, o de igual manera. O sea, no digo que lo técnico no sea importante, porque si no sé, si tiene que saber utilizar el Excel a un nivel senior, lo tiene que saber hacer. Pero tal vez encontrás a alguien con un poquito menos de experiencia en lo técnico, pero con mucha ganas de aprender. Y ahí es negociable. O lo hablo con vos y vemos cuán negociable es. ¿Se entiende la diferencia? Pero vos la descripción la tenés que tener. ¿Para qué? Para evitar el... No, pero además yo quiero que tenga tal cosa. Y ni está en la descripción, pero a vos se te ocurrió. Y es como complejo. En cambio, cuando vos tenés la descripción y las especificaciones, tenés como datos para ir a consultar. Lo difícil es muchas veces que las pymes, si bien ahora está cambiando un montón, porque cuando uno quiere certificar en calidad, no sé si alguna vez escucharon hablar de las ISO, cuando uno quiere certificar en calidad, todas estas cosas te las piden. Entonces todo lo que es análisis, descripción, evaluación de cargos, antes se vinculaban solamente a empresas multinacionales, o medianas o grandes. Y hoy, cuando las pymes quieren crecer y quieren tener un reconocimiento en cuanto a lo que son las certificaciones de calidad, necesitan tener esto. Entonces, lo primero que hacen en las auditorías, bueno, a ver, recursos humanos. ¿Se acuerdan el rol este que estaba dividido entre lo administrativo y compensaciones? Bueno, no solamente nos interesan los legajos, los procesos, ¿cómo están definidos? ¿Hay análisis y descripción de puestos? ¿Cómo tienen los rangos salariales? Ah, no, eso no lo tenemos. Ah, no, tal cosa no la tenemos. No te certifican nada. Dicen, bueno,
regularice todo y en 6 meses volvemos. Es como, no sé, seguridad y salud ocupacional. No, este matafuegos está pero no funciona. No, la multa es enorme. ¿Sí? O te empieza a cobrar muchísimo más el seguro. Te sube. Acá pasa lo mismo, o sea, son como datos que parecen burocráticos pero necesarios para. ¿Sí? No sé si se entendió. ¿Y cómo ampliás posición senior? Y la posición senior, cuando vos la vas ampliando, también tenés un nivel de discreción, pero la posición senior le das como el máximo nivel o la máxima tarea para después poder ascenderlo. O sea, en la posición senior, en la ampliación vertical, es el puente para, lo estás probando para. Entonces, le das tareas que tenga mayor nivel de decisión y en general lo estás probando para ascenderlo a gerente general o gerente regional. Ponele, si sos líder. Son los que más posibilidades tienen de ascender, entonces. Y a ver, la realidad, no sé si es que son los que más, nada es como tan taxativo, pero no tiene que haber una secuencia lógica de crecimiento. Lo vamos a ver cuando veamos la clase de potencial. Pero vos, una persona que es junior, de la noche a la mañana no puede liderar un equipo de trabajo. Entonces esa secuencia lógica tiene que estar por la dinámica que le vas dando al puesto. Entonces una persona, hoy te puedo decir, puede empezar como junior y el día de mañana puede ser líder. O sea, dentro de 5 años puede ser líder. ¿Qué responderían? Sí. Ahora, hoy puede empezar como junior con 6 meses de experiencia y pretender que a los 3 meses sea líder de un equipo de trabajo. Y sería descabellado. A ver, hay movimientos radiales que después lo vamos a ver. El amigo de, la amiga de, la novia de, la conocida de. Pero no es lo ideal. Si queremos formar empresas serias, el movimiento radial lo tenemos que eliminar. Después eso lo vemos en otra clase. Pero digo, en este caso, tiene que haber una secuencia lógica de ir preparando para. Entonces, la gente, en la medida todos tienen posibilidades, o casi todos tienen posibilidades de crecer en la medida que tengan potencial, que también lo vamos a ver en evaluación de desempeño, pero tiene que haber esta secuencia lógica. Y esto te lo da también a partir de la descripción del puesto. Claro, pero mi pregunta es, o sea, la descripción del puesto tiene 20 tareas. Sí. Y si querés ampliar a los primeros, le vas dando la siguiente tarea que Como de mayor nivel de responsabilidad, sí. Claro, pero si vos tratás un senior y sabés que lo tenés que ampliar, sabés que en el instante que sepas que no fue un fraude y que sabe hacer lo que dijo que sabía hacer en las entrevistas, ya sabés que instantáneamente te demuestra eso, le vas a tener que empezar a asignar tareas que no están en la descripción del puesto y que no te las estás pagando. Sí, pero ¿qué pasa? Ahí vamos al segundo punto, que es enriquecimiento, que le das mayor posibilidad de tomar decisiones estratégicas. Entonces, no se las estás pagando o no se las deberías pagar hoy, pero sí en el corto plazo. Porque si no, es esto que hablamos, es contraproducente. ¿Por qué? Porque tiene su pro y su contra. Si vos amplías la dinámica del puesto, pero no pagás, sentimiento de explotación total. Porque me dan tarea para que me motive, pero no me pagan. Entonces, podés empezar a probar si esa persona es idónea y lo enriquece. O sea, ahí vamos al segundo concepto, que es enriquecimiento. Para el senior es enriquecimiento. ¿Por qué? Porque le das tareas con un criterio de decisión que tienen un impacto muchas veces en lo estratégico. Te voy a poner el ejemplo. Vamos a poner la misma persona que entró, que publicaba las búsquedas, que después le di la posibilidad de seleccionar los currículums, que después le di la posibilidad de llamar, que después le di la posibilidad de entrevistar. Hasta acá vamos bien, hablamos de esa misma persona, ¿sí? Pasaron 3 años. Lo seguía enviándole y obviamente incrementando su sueldo, ¿no? A veces las empresas no te lo dan en efectivo, te lo dan con bonos por productividad. Bueno, ahí vas motivando a la persona a que se esfuerce, que en 6 meses o en 1 año, si está todo bien, le dan el bono. Si llega al objetivo, hoy se trabaja mucho por objetivo. Bueno, si cumplís el objetivo, te damos el bono. No te impacta directamente mensualmente, pero ¿sabés qué? Te muestran la zanahoria ahí. Sí, a ver, el problema es que seas tipo un conejo, que vayas, como que ninguno se alteria, no sé, que seas el conejo que vayas corriendo tras de la zanahoria y esa zanahoria te la vayan alejando. Ahí claramente que decís, besito, me busco otra conejera porque acá no es el lugar, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, ok, te fueron ampliando. Esa persona hace 5 años que está en la compañía, empezó desde abajo,
Y si yo quiero ya me amplié verticalmente, entonces le di la posibilidad y yo lo quiero enriquecer, esa misma persona hoy, por ejemplo, le puedo decir, bueno, ok, en función a la experiencia que vos venís teniendo, definime prioridad de búsquedas en los clientes. Entonces esa persona te dice, no, mira, cada cliente es resolutivo y hablé con administración y paga tiempo, entonces las búsquedas que lleguen de este cliente, démosle bolilla. En la búsqueda de este otro cliente, debo un montón, no paga, no decide, prioridad media-baja. Entonces, estás hablando de la misma persona, no lo cambiaste automáticamente de puesto, pero estás probando el criterio para tomar decisiones estratégicas. Si esa persona va bien, le diste enriquecimiento. Si esa persona va bien, seguramente el próximo paso es ascenderlo o ascenderlo. ¿Se entendió la diferencia? Entonces, hiciste toda una ampliación horizontal, vertical, como un acompañamiento paulatino, y paulatino desde la tarea, y lo ideal paulatino desde lo económico, y después lo enriqueciste para tomar decisiones estratégicas. A ver, ¿a todo el mundo le va a pasar esto? No. También se tiene que abrir el puesto vacante para que hacía. Ni hablar, o sea, hay dos posibilidades. O sea, o que la posición realmente se abra, que la empresa tenga las posibilidades, o que la persona empiece a buscar a partir de su potencial, encuentre él la posibilidad de y que sea elegido antes que otros, o que otros. ¿Sí? Ahora, también nos podemos, estas son las alternativas de qué dinámica puede tener ese mismo puesto. También nos podemos encontrar con la dilución. Y veníamos hablando que todo es aumentar, aumentar, aumentar. En la dilución tenemos dos posibilidades. O que el puesto desaparezca, ¿sí? O que un mismo puesto se divida. Justamente para esto que hablábamos la otra vez. Supónganse, soy una empresa que no tengo los recursos económicos, entonces no le puedo exigir más a mis colaboradores. ¿Qué hago? No te aumento todo el tiempo las tareas. Entiendo que tal vez estás desbordado o desbordada, o no te corresponde, las divido. O sea, la dilución muchas veces se utiliza para que les busquen un ejemplo práctico. En fusiones, en donde una empresa compra la otra, y hay superposición de posiciones, y en general la empresa que compró es la que decide con qué puestos y qué posiciones se queda, y qué puestos y qué posiciones se van, en general. O la dilución también puede pasar que sea por un tema económico o por un tema de estructura. Supónganse, muchos seguramente no se acuerdan, pero o mismo puede pasar hoy, ¿no? Imagínense una distribuidora en donde antes no estaba Mercado Pago, no había toda lo que es la parte digital, entonces el vendedor que bajaba los cajones, no sé, en el supermercado chino o en Carrefour, bueno, en Carrefour no, porque se manejaban con otras cosas, pero supónganse en el supermercadito, que bajaba la mercadería, ¿qué es lo que hacía en general? ¿Qué se les ocurre que hacía ese vendedor? Inmediatamente, a fin de mes, cuando bajaba el resto de la mercadería, le llevaba la factura y ¿qué hacía? Y cobraba. A ver, hace muchos años, esa misma gente que descargaba los camiones tenía toda la plata en efectivo, porque no había posibilidad ni de transferencia ni de nada, toda la posibilidad de toda la plata en efectivo durante todo el día, mientras que hacía la entrega y la cobranza. ¿Sí? ¿Qué pasó? Las empresas, más allá de que avanzó la tecnología, también muchas veces ese mismo repartidor, si vos le aumentaste la cantidad de zonas para repartir, no le puedes exigir que además de vender, cobre. Entonces, ¿qué se hace? Se divide. Y eso llamamos dilución de puesto. Un mismo puesto se divide en dos. Cobrador-vendedor. Entonces, vos hoy tenés, vos hoy tenés a alguien que está haciendo la distribución de la mercadería por un lado y alguien en administración que se está encargando de la gestión de las cobranzas por el otro, o de facturación y cobranzas por otro. Ese mismo puesto que antes una única persona lo hacía, se diluye. O sea, porque se divide. O la dilución también pasó, no sé si muchos de ustedes se acordarán, antes ibas a un banco y estaba el cajero automático, pero era mucho más frecuente que haya muchas cajas con gente atendiendo personalmente. No sé si se acuerdan, no me hacen sentir tan mayor. Pero hoy, ¿qué es lo que pasa? En general, a menos que tengamos un recontra mega problema, ¿vamos al banco? No, ¿cómo lo resolvemos? Con banco. Esta nueva generación es, supongo que si pisó el Banco Río, Santander o Galicia,
es un milagro. ¿Por qué? Porque lo resolvemos de otra manera. Entonces, ahí hubo puestos que se tuvieron que diluir. Y esto es el pro y la contra de todo el avance, ¿no? Con la inteligencia artificial nos encontramos con esta misma dicotomía, cosas súper positivas, y hay otras que para los ocupantes de determinadas posiciones no tanto. Porque antes tenía la persona que de seguridad en el banco, hoy muchas de las sucursales, más allá de la pandemia o lo que fuera, muchas de las sucursales no están más físicamente porque la gente resolvimos todo por el phone banking. ¿Sí? Más allá de que uno le pueda gustar más, menos, si tenés alguna duda puntual, algún reclamo puntual, el tiriririri genera violencia, que no te atiendan nunca, por lo menos a mí me genera violencia, no es lo mismo que ir al banco y que te lo resuelvan, pero es una realidad y las empresas se fueron adaptando a esto. Entonces, ¿para qué van a cubrir 20 posiciones para un puesto que debería estar diluido porque no hay demanda? Es Entonces, como todo. Esto es por cuestiones externas, por avances tecnológicos, por... Sí, pero ¿qué pasa? La misma empresa, esta es la dinámica que las empresas le deciden dar a sus puestos. No es que vos digas, bueno, por avances tecnológicos entonces el puesto de cobrador-vendedor se divide en todas las compañías. No, es decisión de la empresa. ¿Sí? Tal vez hoy tenés, no sé, bueno, me pasa, el sodero viene con los bidones y la soda y es la misma persona que le hace la transferencia, que te dé el CBU y hace la transferencia, o le da la plata. ¿Sí? Entonces, y ahora, ¿Coca-Cola se va a manejar así? Y no. Ahora, una sodería chiquita y puede ser que se maneje así y que haga nada más determinados barrios, bueno, el mismo chico que te baja los bidones que te cobra. Porque la estructura de la empresa no da. Pero esas son cuestiones que las decide la empresa. Igual que el análisis y la descripción. Lo que pasa es que cuando uno analiza y describe, lo vamos a hacer en función también con criterios objetivos de qué es lo que se está pidiendo en el mercado. ¿Sí? No sé si respondí la pregunta, si quedó claro. A veces entiendo que es difícil no recibir una respuesta concreta, pero en gestión de talento pasa eso. O sea, vos tenés lo ideal y después lo vas customizando. Porque te fijas la cultura, porque te fijas qué es lo que quiere la gerencia general, porque te fijas las necesidades de la gente. Entonces vos podés tener una muy buena práctica que te sirva para una organización, pero que no te dé exactamente los mismos resultados en otra, porque somos personas. Entonces hay determinada gente que se motiva de una determinada manera y hay determinada gente que se motiva de otra. Y también, como les decía, hoy la complejidad está en los rangos etarios. Tenés gente de mi edad, gente mayor, gente más joven, gente más chica. Entonces tenés que estar gestionando para conformar y para motivar a todo el mundo. Y eso es lo complejo. Entonces no es que 2 más 2 es 4, pero sí está bueno tener como ciertas bases y decir, bueno, tenemos descripciones de puestos, tenemos... Cuando yo hablo, lo voy adelantando porque no me queda tanto tiempo, cuando yo hablo de evaluación de puesto, le pongo un valor, ¿sí? Le pongo un número, un rango, un mínimo y un máximo. Ahora vemos lo de la descripción rápidamente. Porque en este rango, este mínimo que se llaman, eso lo van a ver con Laura Manzanares, que es una invitada súper piola en compensaciones, y con Lore también. Este mínimo y máximo es lo que mínimamente la persona tiene que ganar en ese puesto y el mayor valor cuando alcanzó su potencial también en ese, sin irme de ese puesto. ¿Se entiende? Por eso son bandas salariales, con mínimos y máximos. Y hay que, cuando a nivel compensaciones lo gestionamos, tenemos que tener muy en cuenta quién está dentro del convenio, quién está fuera del convenio. Todas esas cosas las van a ver seguramente con Lore y con Euge cuando vean todo lo que es la parte de derecho y la parte con Laura Manzanares, con Lore y con Euge, que Euge ya la van a conocer el lunes, cuando vean la parte de compensación, ¿no? No me voy a meter específicamente en esto, pero cuando digo, bueno, ¿qué es lo que hace? Empezamos a describir el puesto, ¿sí? Entonces, cuando yo describo el puesto, a mí me gusta llamarlo en los aspectos intrínsecos, propios del puesto. ¿Qué hace el ocupante? ¿Cómo lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Y por qué lo hace? Uy, tiene que mostrar el lado. No sé si se llega a ver todo.
es qué hace el ocupante, cuándo lo hace, por qué lo hace y cómo lo hace. ¿Qué hace el ocupante? Tiene que ver con las tareas. ¿Cuándo lo hace? Está muy bueno poder especificar un horario, días, ¿sí? Bueno, no me parece decir, bueno, ay, hoy tengo ganas de que vengas a trabajar el sábado y porque el martes fue feriado. ¿Lo puedo hacer? No. No, Anina. Entonces, se establecen jornadas laborales, por días y horarios. Yo no me puedo levantar un día y decir, ay, te vas a cambiarle la jornada a todo el mundo. Que vengan a trabajar 12 horas. Descabellado total. Ah, porque tenemos mucho trabajo. Bueno, lo lamento en el alma, problema tuyo, contratá más personal, pero no voy a venir a trabajar 12, 15, 20 horas porque tenga más trabajo. ¿Sí? Después, ¿cómo lo hacemos? Esto que hablábamos, los métodos, ¿no? Y esto que veníamos diciendo, la finalidad, el por qué lo hacemos. Que si entendemos el por qué, le encontramos otro sentido. Ya después de todo igual, se lo subo al campus como lo vemos hoy. O sea, esto que hablábamos recién y que veníamos... Fíjense que en la primera clase nosotros les contamos un poco la finalidad de la materia, de la cursada, de que no era necesario que quieran ser expertos en recursos humanos, pero sí estaba bueno si querían tener gente a cargo. Porque si no, otra vez hubiésemos empezado a hablar de todos esos temas y ustedes no lo linkean, no lo vinculan, ¿no? En los trabajos pasa lo mismo. Cuando yo entiendo el por qué lo hago y qué impacto tiene, y me comprometo seguramente de otra manera. Y por otro lado, lo que hablábamos, y por eso me gusta llamarlos aspectos extrínsecos, que tiene que ver con el otro 50% del puesto. Ahora lo bajo después un poquito más. Que tiene que ver con los requisitos del ocupante. Cuando hacemos el análisis, analizamos los requisitos. O sea, hago la descripción, como les decía, hago la descripción y el análisis todo junto. Pero lo separo a nivel conceptual nada más. Entonces, qué, cómo, dónde, cuándo, por qué, es la descripción. 50%. Requisitos intelectuales, requisitos físicos, responsabilidades, condiciones. Acá se los bajo si lo ven. Condiciones de trabajo es el análisis. Y cuando hablo de requisitos intelectuales, no me estoy refiriendo, bueno, vamos a buscar a toda gente con un nivel de excelencia tal. Tiene que ver con los requisitos mínimos. Ok, para desarrollar esta tarea, ¿es necesario? Primario, secundario, universitario, maestría, ¿sí? ¿Qué nivel es el mínimo? Requisitos físicos. Tampoco hablamos de la apariencia de las personas, pero sí es importante entender que a veces hay ciertos trabajos que requieren, ¿qué? Presencia. Buena presencia, sí, pero más allá de eso. Bien, poner trabajo de fuerza, ¿sí? Por más que uno tenga ganas, bueno, hoy hablamos de la igualdad, todo lo que ustedes quieran, y lo celebro y lo apoyo, pero también hay que tener en cuenta, no sé, si uno quiere arriar bolsas en el puerto, está bien, lo podríamos hacer, sí, pero digo, a veces hay exigencias físicas que tenemos que evaluar si la persona está en condiciones de. ¿Cómo? Sí, en realidad tiene que ver con condiciones físicas. Y acá, por ejemplo, también se vincula mucho con las condiciones en las cuales se desarrolla el trabajo. Supónganse que es un trabajo que se desarrolla en altura. ¿Qué requisito físico es importante? Bien. Entonces, si yo no sé si el trabajo se desarrollaba en altura, porque no tengo este nivel de detalle, no lo sé. Entrevisté a una persona, me pareció súper agradable y me pareció que el perfil estaba. No hice ninguna pregunta relacionada con el caso de
bueno, si tuviese que trabajar en altura, ¿cómo te sentirías? Pero la persona, no, mira, la verdad que tengo vértigo, y la contrato. Y el primer día de trabajo, le van, ponete el arnés, subí y la persona queda paralizada, con ataques de pánico. ¿Quién tuvo la culpa? El reclutador, claro, y de reclutador hablamos de recursos humanos, que iniciamos todo el proceso, y el jefe, gerente, supervisor, que siempre es el que da el ok. Entonces, ¿era un dato menor? No. No era un dato menor, necesitas saberlo. ¿Sí? A ver, a veces, no me acuerdo si conté el ejemplo del edificio. No, acá. A veces hay condiciones de trabajo que no están especificadas, pero cuando estamos en recursos humanos es necesario saberlo. No sé, una vez me pasó, yo trabajando para una consultora, sabía que la empresa cliente, yo estaba en un piso octavo, y sabía que la empresa cliente también era un edificio en el centro alto. Entonces, viene una chica en una entrevista, y cuando sube como toda, cuando la vi estaba como toda agitada, qué sé yo, entonces uno nada, hace la pregunta para romper el hielo, todo bien, querés tomar agua, qué sé yo, esto y el otro saluda, sí, no, lo que pasa dice que casi sin aire, no, lo que pasa es que subí los 8 pisos por escalera. Entonces digo, mirá, qué sé yo, sí, no, lo que pasa es que tengo claustrofobia, no me puedo subir a los ascensores. A ver, te puedo, internamente, ¿qué es lo que me pasaba por mi cabeza? ¿Cómo? No era apta para ese trabajo. ¿Qué es lo que me pasaba? Dice, ¿esta persona es la ilegal? No, a ver, pobre mujer o pobre chica, no habíamos interactuado ni media palabra, pero ese dato era crucial y era totalmente relevante. Ahora, era un dato que de casualidad yo tenía. Si el cliente hubiese sido un local en planta baja, ¿me hubiese impactado que tenga claustrofobia a los ascensores? No. Entonces, las condiciones, cuando hablamos de requisitos físicos... ¿La entrevistaste? Sí, la entrevisté por obviamente, no decir, no, mira, hiciste el esfuerzo de subir los otros pisos, te agradezco, tenés claustrofobia, que da... No, a ver, la entrevista claramente fue mucho más corta, fui totalmente servicial todo, pero pobre mujer, lo que pasa es que igual le dije, mira, la realidad es que si bien tu perfil nos interesa mucho y tenés muy buena experiencia, nosotros trabajamos en una consultora. Entonces, mira, la realidad es que este cliente también es en un piso octavo, entonces si hay alguna otra posibilidad en donde vos puedas acceder por otros medios que no sea el ascensor, te voy a tener en cuenta, etcétera, etcétera. Le dejé entrever de que no le dije, bueno, quédate esperando que en una semana cualquier cosa te llame. No, sabía que no iba a quedar seleccionada. Pero uno obviamente no tenés que entrevistarlo por cortesía, pero son esas entrevistas express o esto que yo les digo, a veces la gente comete los sincericidios, y vos decís, con una frase ya se, digamos, su propia... Si no hubiese sido por el asesor, vos la hubieses contratado porque estaba... ¿Sí qué? Si no hubiese sido por la... Sí, tenía buen perfil. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Ahí también uno piensa, desde la visión de recursos humanos, tenés que pensar en el todo, tenés que pensar que tal vez hoy la persona tiene la necesidad de, entonces te dice sí. Ahora, ¿qué pasa? Era una chica relativamente joven. Otro tema, después lo vamos a hablar de marca personal, ¿no? Pero bueno, vas a andar preguntando por la vida y pensás ser madre, no pensás... ¿Sí? No, tienen búsqueda activa, no te van a contestar eso. Entonces, ahí tenés que pensar más allá de la necesidad hoy real. Si esa chica queda embarazada o lo que fuere, es totalmente inviable. O no sé, o sale en el que tiene un problema cardíaco y no la puedes exponer a subir y bajar. A ver, hay muchas cosas dentro del proceso de selección que quedan tras bambalinas. O sea, ha pasado de que hay gente con problemas cardíacos, sobre todo trabajando en consultoras, en donde no depende de vos, que el cliente te dice no. O me ha pasado cuestiones de, ahora por suerte cada vez menos, pero si es mujer no, si es hombre no. Un gerente dice, no, más mujeres no quiero, si me embarazaron todas juntas, no quiero más nada. Y si contratás de 50 para arriba. Viste, bueno, todas esas conversaciones las podés publicar en la búsqueda, pero las sabés. Entonces, son cuestiones que no tienen que ver con esto. Las condiciones de trabajo sí afectan, y sobre todo cuando hay condiciones de trabajo que ya sabemos por default, si estamos en un subte, ya sabemos qué condiciones hay de trabajo. Y esto también, el determinar los requisitos intelectuales, físicos, más allá de la tarea, todo lo que es el análisis,
nos va a dar un valor para el puesto. Y también si es un puesto que está expuesto, para la redundancia, a trabajos insalubres, la remuneración va a ser alta. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos saber sobre qué condiciones para establecer el resto, más allá de lo que haga. ¿Se entiende? Entonces fíjense que no es más ni menos que un formulario, pero que nos da un montón de información para tomar todas las decisiones que necesitamos tomar para el resto. Ahora, me voy apurando, necesita tener un nombre que sea representativo. Si yo digo analista contable, ¿están pensando que va a trabajar en el área de recursos humanos? No. Entonces fíjense que el nombre o el liquidador de impuestos. No, bueno, te contratamos para que selecciones el personal. ¿Los impuestos dónde quedaron? Entonces hay un montón de situaciones que tienen que ser representativas. La identificación, fundamental, poner quién llevó a cabo esa descripción de puesto, porque si hay alguna duda alguien tiene que recurrir. ¿Y qué más pondrían? Más allá de la persona que la desarrolló. El analista contable, a veces se trabaja con alguien de analista contable, analista de recursos humanos. A veces se trabaja con el analista de recursos humanos y alguien más. ¿Pero qué pondrían? ¿Qué otra cosa es clave? ¿Quién asistió? Más allá de eso. ¿La fecha? ¿Quién dijo? Bien. Por acá dijeron lo correcto, la fecha. ¿Por qué? Para saber cuándo queda obsoleta. ¿Sí? Porque bueno, hoy nos acordamos, pero después no nos acordamos si fue hace 2 años, 1 año, 1 año y medio, 5, 4. En la vorágine diaria puede pasar. O que la persona que la hizo se fue de la organización, entonces no se puso fecha. No sé cuánto quisimos hacer, y no sé, 2 años, 3, 4. Después la descripción es lo que acabamos de ver y las especificaciones, o sea, la descripción es lo que acabamos de ver de qué, cómo, dónde, cuándo, por qué. Que ahí también en el apunte van a ver, en el capítulo van a ver que habla de que las funciones es ideal redactarlas en infinitivo. Les da una serie de tips que algunos pueden ser, para mi gusto, un poco más obsoletos, pero no está mal. Y las dimensiones son lo que acabamos de ver recién, que tiene que ver con el análisis. Requisitos intelectuales, requisitos físicos. Ya queda menos. La clase del lunes, se los voy, es de reclutamiento y selección, pero la clase del jueves les pedimos que también tengan la asistencia que están teniendo porque va a ser una clase práctica. Vamos a hacer una dinámica con Lore, vamos a ver cómo inventamos con el aula que es bastante reducida, pero el cuatrimestre pasado era un poco más grande, pero vamos a hacer como una dinámica, mover bancos, va a ser como, no nos van a tener que estar escuchando toda la clase, lo prometo. Bueno, pasos necesarios para implementar la gestión de competencias. Esto es lo que yo les decía. Hoy hay como un apartado aparte que antes no se pensaba y tiene que ver con definir las competencias que tenga ese puesto. Entonces vamos a definir competencias genéricas que aplican a toda la organización, ¿sí? Y vamos a definir competencias específicas que aplican para esos puestos en particular que estamos describiendo. A ver, un dato que es importante. A veces no hacemos el análisis y la descripción de todos los puestos juntos. A veces se van haciendo como por etapas. ¿Sí? Primero se describen los operativos, después los semicinos, después después los directivos, se van haciendo como en etapas hasta que queda todo actualizado. ¿Se puede hacer todo junto? Sí, pero es un trabajo arduo y bastante complejo. Depende de la decisión corporativa. Entonces, las competencias genéricas tienen que ver con competencias que son infranqueables para cualquier posición. No sé, por ejemplo, la predisposición al trabajo en equipo. Entonces no me importa si entras en recursos humanos, en finanzas, tenés que tener predisposición de trabajo en equipo. No sé, alguna competencia genérica también puede ser un buen manejo de relaciones interpersonales. Pero ¿qué pasa? En las competencias específicas, por ejemplo, uno puede poner capacidad de liderazgo. O sea, está implícito el buen manejo de relaciones interpersonales, pero tal vez para un analista no vas a fijarse que tenga capacidad de liderazgo. Ahora sí, buen manejo de relaciones interpersonales.
para que sea alguien que tenga buenas formas, que no genere conflictos en el equipo. Y por ende, si tiene buenas relaciones interpersonales, ¿qué es lo que pasa? ¿Fomenta qué? La confianza. ¿Y en un trabajo en equipo es fundamental o no es fundamental? ¿Cómo? Sí, en realidad eso es el resultado de... O sea, vos tenés un buen clima laboral en la medida que las competencias genéricas, las competencias específicas, vuelvo a mi frase de cabecera, son coherentes y están alineadas, ¿sí? O sea, esto es, volvemos a lo mismo de todas las clases, la coherencia entre lo que planteo, ¿está bien? Porque yo, por ejemplo, y esto también tiene que estar vinculado a la estrategia, a la misión, los valores. Por eso las competencias genéricas y las competencias específicas están trianguladas con la estrategia del negocio, ¿sí? No puedo plantear esto que yo les decía, seamos éticamente responsables y no me importa nada el medio ambiente y los procesos son cualquier cosa, que es hecho todo en el primer día. Entonces, tengo que existir en las competencias que yo también estipulo en el análisis de descripción, tienen que estar especificadas. Bien. Me va quedando menos, sé que hace un montón de calor. Igual, como les digo siempre, muchas veces por el tiempo no llegamos a verlo todo, yo se lo subo, lo analizan, lo ven en el capítulo, si tienen dudas, lo vemos. Para el análisis uno dice, bueno, está bien, ¿por dónde empezamos? ¿No? Decir, bueno, vamos a decidir, describir, analizar y poner un valor a nuestros puestos, ¿por dónde empezamos? Primero decidimos sobre el objetivo y las consecuencias, en cuanto a, bueno, vamos a hacerlo total, vamos a hacerlo parcial, vamos a empezar por estos puestos, vamos a empezar por estos. Después establecemos los responsables del proyecto. ¿Quién va a liderar el proyecto? ¿Va a ser recursos humanos? ¿Se va a encargar de alguien externo? Después, que hoy no lo vamos a llegar a ver, van a ver que van a tener como distintos métodos de recolección de la información, en donde va a haber un actor activo y alguien pasivo, ¿no? El activo va a ser la persona que lidere ese proceso y el pasivo es la persona que otorga información. No sé, para que tengan una idea, en un cuestionario, si está recursos humanos y el ocupante del puesto, en un cuestionario, ¿quién es la persona activa en el momento que se desarrolla el cuestionario? Si yo acá tomase una encuesta, ¿sí? ¿Qué rol tendría? Yo en mi caso, si yo les distribuí la encuesta y ustedes la están completando, ¿quién sería el que tenga el rol activo? ¿Yo o ustedes? Nosotros. Bien. En el cuestionario sería ustedes. ¿Por qué? Porque el rol activo lo tuve yo antes cuando lo diseñé. Claro. ¿Sí? Cuando lo diagramé. Entonces ese puede ser un método de recolección, la encuesta. Ahora, imagínense que ninguno de nosotros supiésemos ni leer ni escribir. ¿Una encuesta sería válido? No. No. Entonces, ojo con esto, porque a veces queremos aplicar métodos que no están alineados. Tal vez uno dice, vas a una fábrica y das por sentado que la gente sabe leer y escribir y te encontrás con que no. Con que hay operarios que no, o que saben leer pero escribir no muy bien o al revés. Entonces, una encuesta, desarrolle su opinión sobre... Si vos llenás el formulario de la encuesta y le preguntás qué sería el activo. Ahí sería más como una entrevista. Si vos estás entrevistando a los dos, por ejemplo, vos y yo tenemos una entrevista, a los dos estamos teniendo... Trabajador en la fábrica. Sí, eso sería como una entrevista. Porque yo necesito vincularme con vos para completar la encuesta. Entonces, vos podés tener el cuestionario como base, pero ahí vos estás hablando y estás participando activamente y yo también. Entonces los dos estamos teniendo este intercambio. La entrevista se puede, o sea, le puedes llamar no sé, relevamiento, lo que vos quieras, pero la realidad es que vos y yo en ese momento, vos dejás de hacer tu tarea y estás destinándome tiempo y yo estoy haciendo específicamente esa tarea que estaba abocada a hacer. ¿Entiendes? No es que te entregué el formulario y en 2 horas entregámelo o entregámelo por mail. ¿Está bien? Entonces, determinar la muestra a analizar, esto es lo que yo les decía, va a ser toda la organización, va a ser parte. El método de recopilación, que hoy no lo vamos a llegar a ver, ahora se los presento y nada más. Definir la fecha del cumplimiento del proceso. Porque uno dice, ay, bueno, me voy a tomar 4 años para analizar y describir los puestos. ¿Es viable? No, cuando lo terminé ya es obsoleto. Por eso a veces digo, bueno, está bueno empezar a
terminar la muestra. Empezamos por estas posiciones, empezamos por esta, empezamos y vamos haciéndolo paulatinamente, pero con una fecha coherente de finalización. La presentación final, la implementación y el seguimiento. ¿Hasta acá dudas? Nada, me quedan 5 minutos nada más, lo prometo, menos 10, los libero y las libero, lo prometo. Acuérdense, ahora menos 10, de completar el QR. Porque si no, Lore que se encarga. Y acuérdense de todos los datos, por favor se los pido, no se equivoquen en el registro. Bien. Y después también subió el Paddle. Algunos vimos que estuvieron haciendo las presentaciones, recuerden en el foro hacer las presentaciones. Bueno, observación directa. La comento así en estos 5 minutos que me quedan, rápidamente, sin entrar en detalle. Observación directa. Voy y miro al ocupante del puesto. O sea, puedo ser alguien de recursos humanos o alguien contratado para un consultor externo que sea especialista en, pero voy y miro. Entonces, ¿quién tiene el rol activo? El que observa. Bien, el que observa. Y en este caso, el ocupante del puesto no deja de hacer su tarea. Ahora, ¿cuál es la desventaja de esto? No voy a explayar en cada uno porque si no, no terminamos más, pero por lo menos en observación directa. ¿Cuál es la desventaja? Que si vos estás presente probablemente lo haga bien. Sí, o la persona se pueda sentir inhibida y se ponga nerviosa y haga todo mal. Otra desventaja que tiene, si por ejemplo el puesto es complejo, ¿aplicaría la observación directa? Yo me, ¿qué estás haciendo en el Excel? ¿Qué prestaste? Inviable, tiene que ser para algo que sea muy rutinario, tipo una cadena de montaje, una línea, o sea, algo que yo pueda ver que está haciendo la persona, no sé, cómo carga y descarga mercadería en el depósito, cómo hacen el procedimiento para subir, no sé, la mercadería a los camiones, un procedimiento así que visiblemente. Entonces uno dice, bueno, Karina, pero es un método. Sí, ok, pero no es el método ideal para un puesto que vos necesites entender la complejidad. ¿Sí? Ahora, todos estos métodos los podemos ir combinando. El cuestionario, lo que les contaba anteriormente, la entrevista, es ese ida y vuelta. Comité de expertos, muchas veces la empresa decide seleccionar gente de afuera para que venga a hacer como el relevamiento. La bitácora, algunos tiene o alguna tiene en las organizaciones algún sistemita que tengan que ir completando cada X cantidad de tiempo la tarea que van desarrollando. No tenía. Bien, y digamos, ¿vos qué es lo que hacías puntualmente? Tenía que terminar la tarea y Bien, entonces eso también nos puede hablar de una descripción de puesto. ¿Puede estar distorsionado? Sí. A veces estos sistemas se usan sobre todo cuando vos tenés que facturar a distintos clientes. Es decir, bueno, ¿qué tiempo le invertiste a Arcor? ¿Qué tiempo le invertiste a Techi? Entonces ahí lo vas, pero también sirve como información para la descripción de puesto porque ves, la persona detalla las tareas que hizo en esa cantidad de tiempo de su jornada laboral. ¿Sí? Y después el método mixto, mezclamos 1, 2, 3, los que consideremos necesarios. ¿Para qué? Para obtener este formulario que hablábamos. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? Fíjense que después se puede relacionar con cada una de las funciones, muchas las estuvimos mencionando. Y eso es todo. Bueno, nada, nos vemos la próxima clase. El lunes yo no vengo, pero la van a conocer a Euge y nos vemos el jueves. Con mucha predisposición, por favor, para participar activamente. Este puede ser... este es Semana Santa. El otro, perdón, estoy perdida. No, hasta luego. Entonces esperen, el lunes hacemos... A ver, yo les digo. Me perdí con la Semana Santa. Ay, no veo nada. Falta 10 minutos. Bien, no lo veo. Perdón. Chao, hasta luego. Bueno. Acá es el jueves. No.
sé, creo que yo entro ahí y con la atención. Profe, una consulta. El trabajo práctico. Lunes 6. ¿Son el primer caso o son ambos casos? No, van a ver que tiene el caso del trabajo práctico número 1 y el número 2 se subió las consignas, pero no hay que desarrollarlo ahora. El número 2 está, o sea, hay que entregarlo, van a empezar a desarrollar acá en clase. Con Lore yo el periodo voy a estar de viaje, pero lo van a desarrollar con Lore y después se indicó la fecha de entrega. ¿Sí? No, uno es representación del grupo, pero en la portada acuérdense de poner todos los académicos. Bueno. Ricardo. Sí,